Isaías 45:1. Vamos a hablar de este hombre, de la unción de Ciro, que es, si usted quiere hallar esa respuesta de por qué Dios usa a ese tipo de personas, el mejor ejemplo es Ciro. Isaías 45:1 dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, escuche esta frase, a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ciro, aquí me dice el ungido de Dios. Dios le está diciendo, mi ungido. Dios dice a su ungido. El mismo Dios se compromete a tomarlo por su mano derecha llenándolo de poder. Y tendría tanto poder este hombre que sometería a las naciones, que desarmaría reyes. Y los reyes más poderosos sobre la tierra, escúchame, quedarían paralizados de miedo y siempre abriría fortalezas. El ungido de Dios. Y en el versículo 2, observe lo que dice, yo iré delante de ti. Dios dice que iba delante de él. Estamos hablando de un ungido de Dios, que Dios iba delante de él, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre. Y observe, y ojalá usted subraye esto en su Biblia, aunque no me conociste. Y el versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, escúcheme, y vuelve a repetirlo, aunque tú no me conociste. El ungido de Dios, Dios iría delante de él, y este hombre no conocía a Dios. Ciro, el ungido de Dios, el usado por el poder de Dios, y no conoce a Dios. Estamos hablando, señores, de un rey pagano que no conoce a Dios, que no vive para Dios, y aún así es el ungido de Dios. Vaya. El versículo 6 dice, esto es impactante, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Escúcheme, Dios lo ungió para que el mundo, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Está conmigo, está conmigo. Todo mundo conocería a Dios a través de él, pero puntualmente él como tal no lo conoció.
¿Qué? Pero, ¿por qué? Tal vez se estará preguntando, ¿Dios hizo esto? Pero note, aunque es ungido, aunque Dios estaba con él, delante de él, aunque el poder de Dios estaba a favor de él, escúcheme, aquí nunca dice que Dios amó a Ciro de una manera íntima y personal. Señores, aquí nunca dice, nunca habla que Dios amó a Ciro. Si usted pudo ver en esa lectura, Dios nunca dice que amó a Ciro, sino que amó a terceros. Que todo lo que Dios hizo a través de Ciro no es porque lo amaba a él, sino que se trataba de otros. Y eso está en el versículo 4. Impresionante esta parte bíblica, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé. Debería decir, te llamé porque te amo, porque te escogí, Ciro. Pero no fue así. Dios lo llamó, Dios lo ungió por amor a Israel. Esta unción de Ciro, mis hermanos, no se trataba de que él tenía intimidad con Dios porque ni lo conocía. Esto es increíble. La unción de Ciro era por el amor de Dios que tenía por sus escogidos, por su pueblo. Escúchame, cuando se vive una vida desordenada, una vida pecaminosa, y si usted, cualquier persona, experimenta cómo Dios lo usa, cómo logra impactar a las otras personas, nunca crea, nunca, que Dios está aprobando tu vida en pecado. Nunca. Lo que pasa es que Dios ama a sus escogidos. Y si es necesario, señores, usa hasta reyes paganos para bendecir a su pueblo. Esa es la historia que me dice aquí en Isaías 45. En el capítulo 44, en el versículo 28, yo quiero que coloque mucha atención en el mismo Isaías. ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando? Dice que Ciro es el ungido de Dios, va delante de él. Y mira lo que dice Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? No solamente es el ungido, sino que Dios mismo está diciendo, es mi pastor, es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, cuando uno lee esto, sabemos que históricamente, en tiempos de Ciro, él fue el que convocó al pueblo de Israel regresar otra vez de
de estas tierras y volver a construir las murallas de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Y cuando uno lee esto, uno sabe que en tiempos de Ciro no se edificó el templo. Fueron 15 años aproximadamente. Y en tiempos de este hombre, no, no se edificó. Por eso es que yo quiero que detalle muy bien y subraye esto. Cuando Dios dice y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir, sí, Ciro es ungido de Dios, es el pastor de Dios, pero note este verso que no habla de que Ciro haría edificar el templo, no dice que lo iba a hacer, habla solo de decir. En otras palabras, estamos hablando que Ciro es un ungido, sí, que dice, pero que no hace. Todo en él se trata de hablar, pero no de vivir. Ahí lo dice, al decir. ¿Sabe? Y estos que dicen y no hacen, Jesús les dirá en el día del juicio, en Mateo 7:21. Mateo 7:21, aleluya. No todo el que me dice, ¿está conmigo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Wow. Los que dicen, pero no hacen, mira la calidad de ministerio que tienen. Nótese y verá que son tres cosas que más impactan. Cuando dice profetizar, están hablando la verdad de Dios en público. Y por supuesto que quiere decir que fueron grandes predicadores. Y no solamente eran grandes predicadores, sino que ese ministerio estuvo acompañado del poder de Dios para reprender demonios. Y que ocurrieron grandes milagros. ¿Vos te imaginás un predicador que ocurren estas dos cosas, milagros y echar fuera demonios? Seamos sinceros, cuando uno ve a alguien reprender demonios y tiene autoridad para reprender demonios, para nuestra perspectiva, es un hombre con autoridad, con poder. Tiene aceptación inmediata, que cuando alguien ore por una persona en silla de ruedas y se levante, uno dice, Dios, ¿cómo lo usa este hombre? Este hombre es de Dios. Cuando los demonios huyen, cuando él reprende. Esto es increíble, que tienen una aceptación ante los hombres, pero ante Dios, mire lo que dice el versículo 23. Y entonces les declararé
Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un hombre que es reconocido por su unción, que vaya autoridad, vaya poder que tiene este hombre. Mírelo, mírenlo. Es que está reprendiendo demonios. Mírelo como ora por personas y Dios como lo usa haciendo milagros. Y ante Dios es un hacedor de maldad. Escúcheme, hay personas que se preocupan y dicen, pero el cantante fulano, el evangelista fulano, el servidor fulano, o hasta tristemente el pastor fulano, o tal persona, eh, mire que vive una vida apartada de Dios y ahí está y logra camuflarse y mantenerse a través de los tiempos y nada le pasa. Pues aquí me dice que ellos van a morir convencidos, pues están tan convencidos porque como tienen acciones que los respaldan en cuestión de ser respaldados por Dios, no vivir en obediencia, sino que tienen pergaminos y tienen evidencia de que su ministerio es exitoso. Entonces ellos creen que Dios es que tiene misericordia de ellos y que los va a tolerar y se los va a aguantar en su pecaminosidad y que Dios los va a seguir amando a pesar de su pecaminosidad. Y resulta que no. Que si Dios no los ha sacado, que si Dios no los ha cortado, es para que en el día final se cumpla lo que Jesús dijo en Mateo 7. Dios no los conoce. Y este conocer no está hablando de su omnisciencia, porque por supuesto que los conoce a todos. Aquí conocer es intimidad con ellos. Esto es increíble, que Dios lo use a uno predicando, que Dios lo use a uno reprendiendo demonios, que Dios lo use a uno evangelizando, ganando personas para Dios, y resulta que no tenemos intimidad y comunión con Dios. Y el veredicto final es que es un hacedor de maldad. Viven tan engañados con estos resultados que ellos cuando lleguen delante de Dios en ese día final, en el futuro, ellos van a mostrar sus resultados y Dios les dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En la versión NTV dice, los que violan la ley de Dios. Un violador de la ley de Dios, de la justicia de Dios, que tiene los aplausos, que tiene el reconocimiento, que tiene el estatus ante los hombres, pero ante Dios es un violador. Padre, yo lo llamo el ministerio del puente. Sirven para que pasen muchas personas, para que esas personas no caigan al abismo. Y de verdad, a través de ese individuo, como dice mi madre, muchas personas fueron libradas de caer al abismo. Pero con el tiempo es el puente que no se puede sostener más. Es más, hay unos que en vida nunca pasarán por la ignominia, por el escarmiento público, nada. Van a morir sanos. Pero ese día será demoledor para sus almas, que van a ser rechazados por Dios.
y sirvieron para salvar a muchas, como puente para salvar a muchos, pero al final de cuentas fueron ellos los que terminaron condenados. No queremos una unción para solo beneficiar a terceros. Queremos una unción que lo primero que afecte es nuestra propia vida. No queremos una unción que solamente nos use en el ejercicio de los dones, una unción que solamente sirva 30 minutos o una hora en un altar o en un momento de predicación, en un momento de cantar. No quiero una unción que solamente sea unos cuantos minutos. Queremos una unción que sea a cada momento, en cada instante, en cada situación, en cada área que se manifieste en nuestra vida diaria. Yo no quiero la unción de Ciro. La que debemos tener es la unción que me habla primera de Juan 2:20. Esa es la unción que nosotros debemos tener. Primera de Juan 2:20 dice la palabra del Señor. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se la voy a leer en la NTV. Me encanta esta versión. Observe. Pero ustedes no son así. O sea, comparándolo con la unción de Ciro, ustedes no son así. Porque el Santo les ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. ¿Sabe qué es la unción? En el Nuevo Testamento, por supuesto, ustedes saben, en el Antiguo Testamento la unción es que Dios capacitaba a una persona para hacer un oficio, una misión, un ministerio, pero aquí la unción es el Espíritu Santo. Y ahí me dice, tenéis la unción. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, la tiene. Así de sencillo. Aquí el Espíritu Santo es, la unción se trata de que el Espíritu Santo obra en su vida, nos guía en nuestra vida diaria. Y si usted comienza a leer ese capítulo, la unción aquí se trata, el primer efecto de la unción en nuestras vidas es que no somos engañados por el pecado. Lea bien el capítulo. No somos engañados por las falsas doctrinas. El ungido vive en la luz. Se mantiene en la luz. El ungido es iluminado por el Espíritu Santo. Si es ungido, como dice Primera de Juan 2, usted es guiado a conocer todas las cosas. Si verdaderamente somos ungidos, escúcheme, perseveramos en la verdad, perseveramos. Si somos ungidos de verdad, somos guardados. Somos guiados a toda verdad. Y me encanta esto. Entienda una cosa. La característica del ungido de Primera de Juan 2 es que es fiel, señores. No es fiel solamente 30 minutos o una hora, sino que es un hombre fiel que permanece, wow, permanece en la verdad. Primera de Juan 2:27, mira el versículo 27.
pero la unción que vosotros recibisteis de él wow, aleluya, permanece en vosotros, permanece. Quiero ser repetitivo para que nos quede guardado. No es una unción que viene y te capacita un momento para impactar en otros, no, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Miren, siempre hemos relacionado la unción con los resultados de una persona desde el púlpito, desde una plataforma, desde cualquier escenario. Pero mire, observó que la unción se trata es de que nos enseña. Vea, la unción es que nos enseña a permanecer en comunión con Cristo. ¿Cómo sé que tengo unción? Simple. Es lo que te enseña a diario a permanecer en unión, en comunión, en unidad con Cristo Jesús. Primera de Juan 2:27 dice en la versión PDT, ustedes permanezcan en Cristo, así como la unción les enseñó. Se lo voy a volver a repetir. Ustedes permanezcan en Cristo, así como la unción les enseñó. Esa es la gran evidencia de la unción que me habla primera de Juan 2:20. Es cuando el individuo como tal permanece en Cristo. Porque ahí lo dice, porque esta unción te enseña continuamente, a cada minuto, a cada instante, en cualquier situación, te enseña de cómo estar unido a Cristo, en intimidad con Cristo. Esta unción de verdad es un detector de pecado en nuestra propia vida. Es un detector. Mire, antes de tener un ojo clínico, en la vida de los demás, esta unción tiene la capacidad de detectar. Entenderá que ese corazón de cada uno que tenemos o la condición pecaminosa siempre va a producir procesos mentales en contra de la santidad de Dios. Ahí está la unción enseñándote, diciendo, no lo hagas. Y eres sensible a eso. Cuando nuestra propia carne nos quiere engañar. Porque entienda una cosa, entre más el hombre vive para Dios y no practica esos pecados escandalosos, entre más busca de Dios, el pecado se va camuflando de una manera que es más difícil detectarlo. Tenemos que luchar con el orgullo espiritual, con el egoísmo, con la vanagloria, con impetuosidad, intemperancia, infatuado. O sea, son pecados que se camuflan en el carácter del individuo. Solo esta unción nos enseña a detectar en qué parte estamos pecando. Si hay orgullo en nuestra vida, si hay malos pensamientos, si hay resentimientos, si hay amarguras. Bendita unción que es un antivirus
y detecta cuando alguna de nuestras áreas de nuestra vida cristiana no están funcionando como deberían estar. La más clara evidencia de un creyente que tiene la unción, como lo dije, es que anda en la luz. La más clara evidencia de la unción es que usted practica la verdad, practica la sana doctrina. La más clara evidencia de la unción es que usted vive inmerso en Cristo, permanece en Cristo, obedece a Cristo, agrada a Cristo. Eso es unción, Señor. Y el versículo 28 de Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ves la diferencia tan enorme de los ungidos tipo Ciro? Que ellos solo tuvieron resultados temporales, pero su vida fue pecaminosa. Jesús les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos serán alejados de Dios. Ese día se alejarán de Él avergonzados. Pero estos ungidos de Primera de Juan 2, que permanecen en Cristo, me está diciendo Juan aquí que cuando Cristo venga, aleluya, tengamos confianza. Bendita unción que nos da esta esperanza, que no seremos rechazados, no seremos alejados y no seremos avergonzados. Aleluya. Por el contrario, en Primera de Juan 3:2, bendita unción nos va a dar la certeza y la confianza, porque dice Juan en Juan 3:2, Primera Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya, aleluya. Qué diferencia tan enorme, mis hermanos, entre los ungidos tipo Ciros, que son encargados por un tiempo, estos ungidos tipo Ciro, ungido Ciro, que hablan muy bonito, pero no viven. Estos serán alejados de Dios y serán avergonzados por toda una eternidad. Pero los verdaderos ungidos, los que permanecen en Él, sabemos que seremos como Él. Aleluya. Y le veremos tal como Él es. Alabe a Jesús. Alabe a Jesús. Esta unción nos da la absoluta confianza que seremos semejantes a Él. Y Primera de Juan 2:29, aleluya. Observe. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Observe cómo se va profundizando Juan más y más y más. Ok, recuérdelo. Esta unción nos enseña a permanecer y a estar en comunión con Cristo.
¿Ok? Si permanecemos en Él, si somos nacidos de Él y Él es justo, vuelvo a repetírselo bien. Ok, esta unción nos enseña a estar en comunión con Él, a permanecer en Él. Ok, a permanecer en Él, al ser nacidos de Él. Y como si somos nacidos de Él y permanecemos en Él, si somos uno con Él y Él es justo, entonces nosotros ¿qué evidenciamos a través de nuestra vida? Si Él es justo, nosotros deberíamos que ser justos. Hacemos justicia. Entonces, concluyendo el capítulo es que el propósito de la unción es que nos enseña a hacer justicia porque somos uno con Cristo. Y si Él es justo, entonces nosotros vivimos también en ¿qué? En justicia. Ese es el propósito, hermanos, de la unción. Por eso la pregunta es, ¿qué tipo de unción tenemos? Una que solo da resultado ante las personas, pero nuestra vida misma es un estado continuo del pecado. Santo Dios. O tenemos esta unción de primera de Juan 2, que esta unción no es otra cosa que el Espíritu Santo obrando en nosotros y produciendo frutos de justicia, de obediencia y de santidad. ¿Qué unción? Preguntémonos, ¿qué unción tenemos? Hoy podemos concluir perfectamente cuál será nuestro final. Dependiendo qué unción tenemos, así va a ser nuestro final. Un final donde Jesús nos va a rechazar. O un final donde seremos a la imagen de Cristo. ¿Qué somos? ¿Un ungido tipo Ciro que no conoce a Dios? ¿Que no tiene intimidad con Dios? Que no nos vayas a pasar como Saúl. Saúl fue ante el pueblo 40 años como rey. El pueblo siempre lo reconoció como un ungido, como un rey. Pero ante Dios, Dios hacía rato desde que empezó su reinado, lo destituyó. Seamos más bien como el ungido que describe Juan. Hoy en esta mañana examinémonos, mis hermanos. Y no nos examinemos porque nos dijeron después de algún servicio, oh hermanos, qué unción. No. Examinémonos si nuestra conducta diaria es en justicia. Examinémonos. Examinémonos si cada día hay un progreso de despojarnos de todo el peso y del pecado que nos asedia. Examinémonos. Examinémonos si estamos haciendo la voluntad buena, perfecta y agradable para Dios. Examinémonos si nos estamos conformando al mundo o estamos haciendo la voluntad de Dios.
Examinémonos si estamos llegando a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Examinémonos. El crecimiento espiritual y la renovación no es por los éxitos alcanzados, no, Señor. Es esto: pensar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo, tener el carácter de Cristo, tener la santidad de Cristo. Ese es nuestro meta, ese es nuestro supremo llamamiento: llegar a la madurez de Cristo. Que Dios siempre nos enseñe a permanecer en Él y vivir para Él. Ese es el propósito de la unción de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Un abrazo. Mi Jesús los bendiga. Una bendición compartir con ustedes.